Prepárate para una historia épica de fe, perdón y giros sorprendentes. En el video de hoy, aquí en Virtud en Verso, vamos a sumergirnos en la vida de José, un joven que pasó de ser rechazado por sus propios hermanos a una posición de poder en Egipto. Acompáñanos en los altibajos de su viaje, desde la traición hasta el perdón, y descubre cómo los planes de Dios se revelan de maneras increíbles. Pero antes de comenzar, no olvides darle like y suscribirte al canal, porque tenemos videos nuevos todos los días con historias increíbles y reflexiones profundas. No te lo pierdas. Las arenas del tiempo guardan secretos que el viento insiste en susurrar a las piedras del desierto. Y entre esos secretos está el destino de un joven soñador, hijo del patriarca Jacob, nieto de Isaac, heredero de Abraham. Su nombre, José, el último de los hijos de Raquel, nacido cuando el cabello de su padre ya estaba teñido de gris y su corazón cansado de las largas caminatas entre Canaán y lo desconocido. Desde el principio José no era como los demás. Sus ojos contemplaban más allá de lo visible. Su alma anhelaba algo más allá de los campos y rebaños. Jacob veía en él la esperanza de sus últimos días y por eso lo amaba más que a todos los hermanos, lo que encendió el fuego de los celos entre los hijos mayores. Un día, al amanecer, Jacob le regaló a José una túnica de colores, cosida con hilos de honor y distinción. Un símbolo, una señal. Para los hermanos, un insulto. Pero la túnica era solo él. En comienzo, José empezó a soñar, y los sueños eran extraños, casi proféticos. Veía manojos de trigo inclinándose ante el suyo. Luego, el sol, la luna y 11 estrellas lo reverenciaban. Cuando se lo contó a los hermanos, floreció el rencor. Cuando se lo contó al padre, hubo asombro. Jacob guardó eso en su corazón. Los hermanos, sin embargo, guardaron el odio. Y el odio, cuando se alimenta del tiempo, se convierte en conspiración. El viento cortaba el silencio del campo cuando los hermanos de José, lejos de la protección de la mirada de su padre, tramaron el mal contra él. El odio que había crecido en sus corazones ya no conocía límites y esperaban un momento propicio para actuar. Cuando Jacob envió a José a Siquem para verificar el bienestar de sus hermanos, que pastoreaban las ovejas, el destino lo sorprendió. La distancia era larga, y cuando José llegó, encontró un vacío. Sus hermanos ya se habían ido a Dotán, y allí, en Dotán, el destino de José estaba a punto de cambiar para siempre. Lo avistaron desde lejos, su abrigo colorido brillando al sol como una señal de su lugar de privilegio. Cuando se acercó, la ira se reveló. «¡Vamos a matarlo!», dijeron algunos. «Lo vamos a arrojar a una cisterna y decir que un animal lo devoró», propuso otro, Rubén, tratando de disimular la gravedad del plan. Pero Dios, en su misterio, tocó el corazón de Rubén y lo hizo sugerir otra opción, más suave, esperando después poder rescatar a José. Pero el mal ya estaba en curso. Agarraron a José, le quitaron la túnica y lo arrojaron a una cisterna vacía. El eco de su caída fue silenciado por el silencio. Y mientras los hermanos se sentaban a comer, la tragedia se desarrollaba en el fondo de esa cisterna. Nada más importaba más que su venganza. Sin embargo, el desarrollo de los acontecimientos estaba lejos de terminar. ¿Qué sucedería con ese soñador? ¿Qué le deparaba el futuro a José? Eso nadie podría prever. En el calor del día, el silencio fue roto por un grupo de mercaderes que viajaban por el camino hacia Egipto, una oportunidad inesperada. Cuando los hermanos vieron a los mercaderes, algo extraño sucedió. El pensamiento de matar a José fue reemplazado por algo más práctico, más lucrativo. «¿Qué ganaremos con su sangre?», se preguntaron. Y pronto se formó una idea oscura: vender al hermano. Tenían el poder de elegir el destino de José, y la tentación del oro habló más fuerte que la misericordia. Sin dudarlo, lo sacaron de la cisterna y lo entregaron a los mercaderes, cambiándolo por 20 piezas de plata. El precio de un hombre era tan barato para aquellos que ya habían sellado sus corazones con el odio. José, con los pies atados, fue llevado lejos de su tierra, sin saber con certeza a dónde iba, sin saber cuál sería su futuro. Los hermanos, aliviados, tomaron la túnica de José, la mancharon con sangre de cabra
y la llevaron de vuelta a Jacob, diciéndole que su hijo había sido asesinado por una bestia. El padre, al ver la túnica, rasgó sus ropas y se sumió en un profundo luto, negándose a recibir consuelo. Pero José no estaba muerto. Él estaba siendo llevado a Egipto, a un destino que cambiaría no solo su vida, sino también la historia de toda una nación. Mientras José era llevado a tierras lejanas, el viento de Egipto soplaba con la promesa de algo nuevo, algo desconocido. Allí, en el corazón del imperio, el joven fue vendido a un oficial del faraón, un hombre de alta posición llamado Potifar, capitán de la guardia. De esclavo a siervo de un comandante, José vio su mundo desmoronarse y reconstruirse ante sus ojos. Sin embargo, el Señor estaba con él. Incluso en la oscuridad de su nueva vida, algo invisible lo guiaba. José se destacó. Su carácter, su competencia y su dignidad brillaron donde otros se perdían. Potifar, impresionado con la sabiduría y el arduo trabajo de José, lo colocó como jefe de su casa, confiándole todo lo que poseía. Pero el mal no descansaba. Cuando José parecía alcanzar la estabilidad, una nueva prueba apareció en forma de una mujer. La esposa de Potifar, atraída por la belleza de José, intentó seducirlo insistentemente. Ella lo quería y con fervor trató de que se acostara con ella, pero José, honesto y fiel, rechazó. «¿Cómo podría cometer tal maldad contra mi señor y contra Dios?», respondió él. Y así huyó, dejando su capa en las manos de ella, quien, llena de rabia y vergüenza, usó la capa para acusarlo falsamente de intentar violarla. José, entonces, fue lanzado a la prisión, acusado de un crimen que no cometió. Una vez más, la vida lo llevaba por un camino de sufrimiento, pero algo más grande aún estaba siendo preparado. En la oscuridad de la prisión, donde las cadenas eran pesadas y la esperanza parecía distante, José no se entregó a la desesperación. Incluso allí, entre los otros prisioneros, algo extraordinario ocurría. El Señor estaba con él, y José encontró favor a los ojos del carcelero. Como en su antigua casa, la habilidad de José para administrar y cuidar las cosas lo destacó. El carcelero, al ver su integridad y competencia, confió en él el cuidado de todos los prisioneros y de todo lo que sucedía en la prisión. José, sin saberlo, estaba siendo preparado para algo mayor, algo más allá de su comprensión. El tiempo pasó, y dos oficiales del faraón, el copero y el panadero, fueron lanzados a la prisión, acusados de desagradar al rey. Ellos, en su aflicción, tuvieron sueños perturbadores, sueños que no podían entender. En la oscuridad de la noche se acercaron a José y él, con la sabiduría que Dios le dio, interpretó sus sueños. Al copero, José le dijo que en 3 días sería restaurado a su puesto, pero al panadero, la interpretación fue sombría. Sería ahorcado. 3 días después, todo ocurrió conforme a las palabras de José. El copero, agradecido, prometió recordarlo, pero cuando fue liberado, se olvidó de su compañero de prisión. José continuaba entonces esperando, pero algo se acercaba en el horizonte, algo que cambiaría su destino de forma inesperada. El tiempo pasó, y el eco de los sueños de José se perdió en el olvido. Pero el destino, como siempre, tiene sus propias formas de actuar. El faraón, el rey de Egipto, tuvo 2 sueños inquietantes que nadie en su palacio pudo interpretar. El primer sueño lo perturbó profundamente. 7 vacas gordas salían del río Nilo, seguidas por 7 vacas flacas que devoraban a las gordas, pero permanecían flacas. En el segundo sueño, 7 espigas de trigo saludables y llenas crecieron en 1900, un mismo tallo, seguidas por 7 espigas marchitas y quemadas por el viento del este, que devoraron las espigas saludables. El faraón llamó a todos los sabios, magos y adivinos, pero nadie podía darle la respuesta. Fue entonces cuando el copero, recordando a José, quien había interpretado su sueño en la prisión, se acercó al rey y contó su historia. El faraón, entonces, mandó llamar a José. Con valentía, José se presentó ante el gran rey y sin dudar dijo: «No soy yo, sino Dios, quien da la interpretación de los sueños». Y allí,
De pie frente al faraón, José reveló el significado de los sueños, los 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambre. Le aconsejó al faraón que almacenara comida durante los años prósperos para sobrevivir a la escasez. El faraón, impresionado por la sabiduría de José, declaró: «No podemos encontrar a un hombre como este en quien habite el Espíritu de Dios». Y en ese momento, José fue exaltado, sacado de la prisión y nombrado gobernador de 1200, Egipto, solo por debajo del faraón. El joven soñador ahora era el hombre más poderoso de una de las mayores naciones del mundo. Egipto, ahora bajo el liderazgo de José, prosperaba y se preparaba para los años de hambre previstos en los sueños del faraón. Durante 7 años de abundancia, José organizó un sistema meticuloso de almacenamiento de granos, recolectando el exceso de las cosechas y guardándolo en las ciudades, preparándose para la terrible escasez que se acercaba. La gente entonces podía ver el poder de su administración y confiar en su sabiduría, pero la gran prueba aún estaba por llegar. Cuando el hambre golpeó la tierra de Canaán y todas las naciones circundantes, los hermanos de José, en su tierra lejana, se quedaron sin comida. Jacob, al escuchar que había grano en Egipto, envió a sus hijos, excepto a Benjamín, el más joven, a quien Jacob aún temía, en busca de sustento. Los hermanos, sin saberlo, se dirigieron al gobernante de Egipto, José, ahora en su posición elevada. Cuando entraron ante él, no lo reconocieron, pues él estaba vestido con ropas egipcias y con el tiempo su rostro había cambiado. Sin embargo, José reconoció a sus hermanos de inmediato, y en ese momento su corazón se llenó de emociones contradictorias: ira, tristeza, pero también un destello de la oportunidad de revelar la verdad. Los acusó de ser espías, tratando de ver la debilidad del país, y los puso bajo prisión durante 3 días, observando sus reacciones. Sabía que para que la historia de su familia fuera restaurada, tendrían que pasar por un proceso de transformación. Lo que sucediera ahora en Egipto sería la clave para la redención de José y sus hermanos. Después de 3 días de angustia y reflexión, José, con el corazón aún pesado, decidió cambiar su enfoque. En lugar de mantenerlos presos, los liberó, pero hizo una solicitud peculiar: si realmente son hombres de bien, traigan a su hermano más joven, Benjamín, como prueba de que no son espías, y entonces creeré en sus palabras. Los hermanos, atónitos por la seriedad de la situación, acordaron regresar a Canaán, pero no sin antes recibir comida para el viaje de regreso. Al regresar a casa, el peso de la culpa y el miedo los acompañaba, pues ¿qué harían con el hermano que aún estaba ausente? Jacob, al saber la solicitud de José, dudó, pues temía que Benjamín, el único hijo restante de su amada Raquel, fuera perdido como José. Pero el hambre se volvía insoportable, y Jacob, después de mucha resistencia, cedió. Benjamín fue llevado a Egipto. Sin embargo, José, al ver al hermano, no pudo esconder la emoción que lo desbordaba. Se retiró y, en privado, lloró amargamente, reconociendo que finalmente estaba frente a su propia carne y sangre. Cuando los hermanos se presentaron nuevamente ante él, José, aún ocultando su identidad, los trató con una frialdad calculada, pero en el fondo, un plan de reconciliación se gestaba lentamente. La gran revelación estaba próxima. El momento de la revelación se acercaba como una tormenta a punto de romper el cielo. Cuando todos se sentaron a la mesa para una comida, José no pudo soportarlo más. Ordenó que todos fueran retirados de la sala, dejando solo a sus hermanos. Y allí, en una sala silenciosa, con los corazones latiendo fuerte, no pudo seguir ocultando su identidad. «Yo soy José, aquel a quien ustedes vendieron como esclavo», dijo con una voz que mezclaba dolor y perdón. El impacto fue devastador. Los hermanos, atónitos y paralizados por el miedo, no podían comprender lo que escuchaban. ¿Cómo podía ese hombre, con tanta autoridad, ser el hermano que ellos habían despreciado y vendido? Pero José, viendo el terror en sus ojos, los calmó de inmediato. «No se preocupen, pues fue Dios quien me envió delante de ustedes para preservar la vida. No fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios que me preparó para salvar vidas durante este tiempo de hambre». José reveló entonces que fue el plan divino
el que lo llevó hasta ese momento que él podía perdonarlos, pues el mal que ellos hicieron fue transformado en bien. El perdón de José no fue solo una simple palabra. Ofreció a los hermanos la oportunidad de comenzar de nuevo, de ser restaurados. Y, con la intensidad de un hermano que amaba, invitó a todos a mudarse a Egipto, donde serían salvados. El corazón de los hermanos, quebrantado, encontró en el perdón la cura para el mal que habían cometido. Los días siguientes estuvieron marcados por lágrimas de alegría y momentos de profunda reflexión. José se reunió con su padre, Jacob, y con gran emoción lo abrazó. El viejo patriarca, que había llorado la pérdida de su hijo durante tantos años, ahora se vio ante la realidad de que su amado José estaba vivo. Jacob, al ver que José estaba en Egipto, dijo: «Ahora puedo morir en paz, pues he visto el rostro de mi hijo, que aún vive». Y así, la familia de José fue restaurada y el reencuentro fue sellado con un banquete. José, ahora gobernador de Egipto, fue fiel a su llamado y usó su poder para garantizar la prosperidad y la supervivencia de su familia. Durante los años que siguieron, el pueblo de Israel se estableció en la tierra de Gosén, y José, con sabiduría, guió a su pueblo con corazón generoso y espíritu justo. Pero antes de su muerte hizo una promesa: que algún día Dios llevaría a los israelitas de regreso a la tierra prometida. «Cuando eso suceda, lleven mis huesos con ustedes», pidió José. Sabía que la historia de su familia y de la nación que se levantaría de ella aún estaba lejos de terminar. Lo que parecía ser un final trágico, con la venta de un hermano, en realidad se convirtió en el principio de una gran bendición. José, el soñador, se había convertido en el salvador de su pueblo, y su historia resonó como un testimonio de fe, perdón y el misterioso plan de Dios para aquellos que confían en su providencia. La historia de José nos enseña que, incluso en las mayores adversidades, podemos confiar en los planes de Dios, y que el perdón es una clave poderosa para la verdadera transformación. José no solo perdonó a sus hermanos, sino que reconoció que todo el sufrimiento que enfrentó fue parte de un propósito mayor. Hoy en día, podemos aplicar sus enseñanzas al lidiar con nuestras propias dificultades, recordando que muchas veces lo que parece un obstáculo es una oportunidad de crecimiento y reconciliación. ¿Y tú, qué aprendiste de la historia de José? Deja tu opinión en los comentarios. Nos encanta escuchar lo que piensas. No olvides dar like y suscribirte al canal Virtud en Verso para no perder ningún contenido. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.